Bienvenidos a este especial de Telemedellín. Hoy estamos en nuestra tercera y última entrega de esta serie de programas que hemos venido trabajando sobre el tema de Medellín City, sospaisa.com, y el tema del manejo de la importancia de una segunda lengua para ejercer como ciudadanos activos en el exterior. Hoy vamos a hablar del tema de migración positiva en este tercer y último programa, como se los decíamos. Vamos a conocer la experiencia de 3 personas que no solamente han vivido y trabajado por fuera y han retornado pues con toda esa experiencia, sino que nos pueden contar muchísimo sobre la importancia, como lo decíamos, del inglés como segunda lengua a la hora de marcar la diferencia, por ejemplo, en el aspecto laboral. También vamos a conocer un poco de esas historias narradas por nuestros realizadores de Telemedellín, que estuvieron viajando este año y el año pasado, no solamente en África, sino también, ¿dónde, Fede? En Emiratos Árabes. Emiratos Árabes. Vamos a conocer las historias que estuvieron recogiendo, y porque hay muchos países en el exterior que se abren camino, que construyen ciudad por fuera, pero que lo más importante, regresan a traer ese conocimiento que adquieren, o por lo menos a contarnos esa historia para que otros que estemos aquí pues tengamos la valentía o por lo menos la osadía de arriesgarnos a salir al mundo. Estamos hoy con Federico Uribe, con Santiago Uribe, 2 Uribes, y con Pablo Vélez, y yo quiero que sean ellos precisamente pues quienes se presenten y que nos cuenten esa experiencia que han tenido con los viajes al exterior, con esa segunda lengua y todo lo que vamos a conversar esta noche. Federico Uribe, realizador de la Casa de Telemedellín, viejo amigo de más de 15 años. Fede, bienvenido a este programa. María, pues un gusto estar aquí contigo, pues compartiendo sed, y para hablar de este tema que es muy interesante. Siempre digo que soy un afortunado en estos 2 últimos años el poder haber salido del país y salir a buscar esas historias de gente de acá, que como tú dices, tuvo la osadía o pensó o se arriesgó salir del país a buscar lo que quería buscar, estudiar, conocer, e ir a contar esas historias, a verlas, a ver cómo vivían, pues ha sido una fortuna. Y hemos estado en África, particularmente he estado en África, en Sudáfrica y en Kenia, y el último viaje en Emiratos Árabes Unidos buscando esas historias. En Dubái. Te veíamos poco por el canal, siempre en las salas de edición. ¿Ya estabas viviendo más por fuera del país que aquí? Sí, y eso, digamos que me llena pues como de orgullo poderlo hacer y poder traer esas historias. Y muy afortunado, y hoy para hablar con Santiago, que tuve la oportunidad de contar la historia de él en Sudáfrica, y con Pablo. Vamos a hablar también de lo que es eso, de lo que es ir, buscar ese conocimiento, buscar lo que se quiere hacer, y la importancia de retornar, la importancia de volver a la casa y de traer todo eso que se ha aprendido para decirle a la gente, no es tan difícil salir, o sea, sí se puede salir. Hay una cantidad de herramientas en las universidades, en programas, los mismos gobiernos amigos, que están ahí para que la gente se apropie de ellas, para que no se pierdan esas oportunidades y para que la gente salga. Entonces, rico estar aquí, rico compartirse con vos. Rico conversar este rato también con Santiago Uribe, antropólogo, muchos años en Sudáfrica, trabajaste para la Embajada de Colombia en Pretoria. Conocemos muy poco de este continente, ¿por qué es tan ajeno para nosotros? ¿Y cuál fue ese detonante que te llevó a viajar por primera vez? Porque siempre hay un primer paso, siempre hay un primer contacto. ¿Cuál fue en tu caso ese que te llevó a Sudáfrica? María Elaida, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, en la universidad, a través de mis estudios, me interesó siempre África, especialmente Sudáfrica, y compartimos un momento histórico muy importante. Sudáfrica y Colombia cambiaron las constituciones, nosotros en el 91, ellos en el 93, y en ambas constituciones quedaron consignados unos artículos en los que las comunidades negras podían reclamar tierras colectivas. Yo me encontraba trabajando en el sur del país, específicamente algunas cosas en Nariño y con unos trabajos en el Chocó, en procesos de restitución de tierras a comunidades negras por la ley 70, y Sudáfrica tenía un capítulo muy parecido, y comencé a leer documentación en inglés de Sudáfrica, a escribirme con una asesora en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, y ese fue como el detonante que me hizo abrir los ojos y tratar de entender un poquito la conexión entre ambos continentes, y que finalmente se tradujo pues en
en un intercambio de investigación y finalmente pues en los estudios de una Después de eso, ¿cuántos años maestría. estuviste viviendo allá? Interrumpidamente estuve 14 años en Sudáfrica, los últimos 5 sí, sin volver. Ya en los últimos 5, como te digo, estaba desempeñándome en la Embajada de Colombia en Sudáfrica, encargado de asuntos culturales y políticos allá. Una experiencia muy linda porque nos permitía conectar a ambos países, un interés que he tenido toda la vida por Sudáfrica y esta vez poder engancharlo con los intereses que tiene Colombia, que si bien son incipientes porque apenas estamos abriendo los ojos para entender ese continente africano, yo creo que hemos logrado enlazar muchísimas iniciativas culturales, políticas, económicas entre ambos países y era motivo pues como de orgullo poder estar en una oficina de esa magnitud desempeñando esa labor. Y de África nos vamos a Alemania porque Pablo Vélez vivió también muchos años en Alemania y ahora es el coordinador latinoamericano y multiplicador colombiano de Alumni Portal Alemania, es administrador de negocios de la Universidad de AFIT. Pablo, ¿cuántos años en Alemania? Estuve, María, en Alemania aproximadamente 2 años y medio, ¿Sí? haciendo una maestría, un MBA en Mercadeo Internacional. Me fui en el 99, estuve hasta el 2001, con una beca de una entidad que se llama el DAAD, que es la Oficina Alemana de Intercambios Académicos. Entonces me fui este tiempo para allí. Primero estuve mejorando el idioma antes de entrar a la universidad, que fueron 3 semestres. Todo el estudio era en alemán y al final también había la opción de desarrollar un periodo de práctica que me pareció también interesante para conocer un poco el ambiente laboral en una compañía alemana. Pero no tenías bases de alemán, porque tu colegio o el colegio del cual salieron los dos no tenía como énfasis en esa lengua. No. ¿Entonces fue llegar de ceros o...? Sí, yo tenía el inglés, cuando terminé la universidad tenía el inglés, a pesar de que el inglés del colegio, nosotros terminamos en San Ignacio los dos, era un inglés bueno. En la universidad estuve fuerte estudiando más inglés y una de mis metas era tener un tercer idioma. Sí. Y en su momento era, ok, yo quiero antes de los 30 años tener un tercer idioma y una especialización, una maestría en el exterior. Ese era un reto personal. Y cuando fui a decidir el idioma, empecé a analizar y dije, ¿qué idioma? ¿Qué idioma? Y yo dije, bueno, mi orientación es un poco más hacia Occidente, está el inglés, ya lo tengo, en Europa está el italiano, pero de pronto en este momento no está el francés, pero el motor en la Unión Europea está haciendo es Alemania. Y yo dije, si el motor es Alemania, alemán es el idioma. Y sin pensarlo 2 veces si era fácil, difícil, empecé a estudiar alemán. Y estudié 3 años alemán en las noches. 3 veces en la semana estudiaba mientras estaba trabajando. Y ya cuando apliqué a esta beca, la beca incluía también hasta 6 meses de estudio de idioma. Por el nivel que llevaba me dieron 4 meses de idioma, estudiando intensivo allí, todo cubierto por esta beca. Son unas cosas que uno dice, es increíble, absolutamente Alemania, en este caso la entidad que les mencionaba, cubrió desde los gastos de tiquete para yo ir a Alemania, toda la estadía y mi regreso acá. Y sigo manteniendo vínculo con ellos. Antes de que nos cuentes más detalles, vamos a hacer contacto con Dona Catalina Cabrera, consultora de la OIM, que nos acompaña vía Skype desde Bogotá. Dona, bienvenida al programa. ¿Nos escuchas? Sí, muy buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, agradecidos contigo de poder tener este contacto. Estamos conversando con estos invitados de lo que significa la migración positiva, pero quisiéramos que tú nos contaras un poco más, que ahondáramos en ese concepto para explicarle a los televidentes de qué se trata. Bueno, la migración es un fenómeno que tiene muchos impactos positivos para las personas que son migrantes, para las comunidades que los reciben, para las comunidades de destino. Y pienso que desde la Organización Internacional para las Migraciones trabajamos siempre en eso, ¿no? En apoyar una migración que sea regulada y ordenada
porque al regular y ordenar algo, como están muy pendientes de todo el proceso y de que la persona pues, cumpla los requisitos que exige un cierto país, puede insertarse de mejor forma y aprovechar obviamente todos los beneficios que el país le ofrece como pues, persona extranjera, pero igual que tiene acceso a muchos servicios y a otras formas también de ver la vida, a una diversidad cultural que es muy importante y revierte en el crecimiento pues, de la persona. ¿En qué aspectos apoyan específicamente ustedes a los migrantes? Nosotros hemos venido trabajando con el gobierno colombiano, sobre todo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es nuestro como socio natural, en el fortalecimiento de una política pública migratoria, porque sabemos que cuando hay una política, una norma para regular algo, es mucho más fácil encauzar todas las cosas relacionadas con este fenómeno pues, como un beneficio de las personas. Lo principal también, y lo que siempre recalcamos nosotros como organización, ya lo vuelvo a repetir, lo de la migración regular y ordenada, pero los migrantes también son personas que tienen unos derechos en su país de origen y en el país al que llegan. Y entonces velar por esa dignidad humana y los derechos es lo que también tratamos de hacer, pues bien sea con el Estado y con otras organizaciones que trabajan el tema migratorio. Y cuéntanos un poco de ese proyecto en el cual están trabajando ahora que se llama Crónica Migrante. Bueno, en los 60 años de la OIM, que se cumplen este año, empezamos a hablar como con también otras entidades que tienen relación con el tema migratorio, entonces estuvimos hablando con Acción Social, con el Ministerio de Relaciones Exteriores en manos del programa Colombia Nos Une, y con AFACOM, que es la Asociación de Facultades de Comunicación Social de Colombia, sobre motivar a las personas a que escribieran de una forma positiva y de una forma significante sobre los diferentes proyectos migratorios que se realizan, bien sea al interior del país o hacia el exterior. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos estado participando en talleres en diferentes ciudades, en 7 ciudades. Hoy terminamos, están precisamente en Barranquilla. Entonces, hablamos con estudiantes y docentes de comunicación social sobre el tema, damos como unos conceptos básicos, unas generalidades, tanto de migración internacional como de migración interna, para que entonces los estudiantes empiecen a analizar tanto todos estos conceptos como las historias que todos tenemos al lado de mi hermano, mi papá, el amigo de mi amigo se fue, yo una vez estuve en el exterior, y ver entonces qué fue lo positivo de ese proyecto migratorio. ¿Todo eso lo van a recopilar de qué manera? Estamos recibiendo pues, las crónicas que deben ser entre 1.000 y 3.000 palabras, sí. y la idea es que estén acompañadas por 3 fotografías pues, relacionadas con el tema. Se puede enviar las crónicas al correo crónicamigrante@iom.int. Estamos recibiendo estos documentos hasta el 31 de octubre. Y la idea es que el 5 de diciembre ya realizaremos pues una selección de las 14 mejores crónicas y serán publicadas en un libro que esperamos pues que llegue a todas partes, y también las personas ganadoras pues recibirán una serie de premios como una cámara, un computador, una grabadora, muy relacionadas pues con el ejercicio de la comunicación social. Pues gracias, Donna, por haber estado con nosotros en este programa. Repitamos la dirección a donde pueden enviar todo ese material las personas que nos están viendo y que están interesadas en participar en este proyecto. Sí, el correo es crónicamigrante@iom.int. Pues muy bien, Donna, muchas gracias por este contacto. Esperamos que todas las personas que seguramente como Federico, como Santiago y como Pablo, hay muchas personas que nos están viendo y que tienen mucho que contar. Gracias y chao. Bueno, una cosita antes de irme. Claro que sí. Las bases del concurso como un poco más detalladas las pueden encontrar en la página de la OIM Colombia, que es www.oim.org, en la página web de Acción Social, que sí es fácil de llegar, y en la página web de AFACOM. AFACOM también lo buscan AFACOM en Google y les sale también muy fácil, para que tengan más ideas que lo que yo les acabo de decir.
Pues claro, este dona. tema. Ok, muchas gracias, estaremos pendientes. Bueno, y un saludo a todos por allá. Un saludo grande desde Medellín, un abrazo. 31 de octubre vence el plazo y en diciembre estaremos pendientes de que nos muestres el resultado. Chao. Bueno, chao, adiós. Bueno, yo le preguntaba, Fede, a Donna que si solamente podían ser crónicas escritas porque el material recopilado en video a través de estos documentales de Medellín City durante todo este año, incluso el año pasado, pues es invaluable. Ese trabajo documental, contanos cómo fue toda la preparación, esa preproducción desde acá es mucho más difícil. Si a veces es difícil preproducir desde aquí, pues no me imagino cómo fue hacerlo. Pues esto, el proyecto de I'm from Medellín City, los documentales como tal, salen de una idea de hacer un viaje para contar historias de gente de acá. Y digamos que se desvió un poquito el camino porque primero era la idea de ir a cubrir a Burkina Faso, a Sankofa, el grupo de danza afro que hay en Medellín, que se habían ganado una pasantía de la alcaldía para estar 3 meses en Burkina. No pudimos hacer ese cubrimiento, pero después surgió a través de la Oficina de Planeación de la Administración Municipal la idea de contar estas historias, ¿cierto? El canal le propone a la Oficina de Planeación que quiere apoyar el bilingüismo en la ciudad. Contemos historias de gente de Medellín que esté por fuera y que por saber en este caso la lengua, el inglés, pues se ha abierto caminos afuera. Entonces, sale la aprobación del proyecto y nos damos a la tarea de empezar a buscar esas personas. En el caso de África fue un poquito difícil porque no sé cuántas personas hay colombianas pues viviendo en África o que han sido reportadas. De pronto Santiago ahorita nos puede entregar ese dato, pero la tarea de preproducción fue empezar a través de internet, a través de las redes de colombianos en el exterior, de empezar a buscar qué colombianos había, qué perfiles queríamos contar. ¿Por qué el interés en África? Digamos que el hecho de haber propuesto cubrir a Sankofa claro. en Burkina... Hicieron la conexión. Cierto. Entonces yo me quedé con la idea de, bueno, qué bueno buscar historias en África. Como decía Santiago ahora, el continente africano es un continente que, digamos, es lejano en kilómetros, pero para nosotros es lejano y nosotros siempre lo hemos visto por allá. Entonces me dio curiosidad y empecé a buscar historias de gente que viviera en África. También la referencia es importante. Yo conozco a alguien que vive Entonces empezó todo un trabajo a través de internet, trabajo telefónico con Santiago. Ahorita él nos puede contar. Yo creo que Santiago, yo no sé cuántas veces lo llamé y él estuvo mamado hasta el último día que yo lo llamara. Pero bueno, ya nos encontramos en el aeropuerto y ahí empezó una historia que terminó contando la historia de él en Sudáfrica y que terminó una historia de amistad, porque ahora somos muy buenos amigos. Pero fue eso, a través de internet, a través de referencias. Pero no solo fue la historia de Santiago, otras 3 historias. Sí, otras 3 historias. ¿Qué fueron cuáles? En Sudáfrica hice la historia de Diana. ¿Comunicadora? Diana, una comunicadora bolivariana que trabajaba con mujeres en Johannesburgo, algunas de ellas infectadas por SIDA. Y Diana diseñaba unas camisetas, estas señoras le ayudaban y digamos que había un trabajo social ahí. La historia de un padre misionero de Yarumal, en Kenia, que trabaja con las tribus Samburu, al norte de Kenia. Y la historia de otra comunicadora social de la Antioquia que trabajaba en Nairobi, con comunidades también en una zona muy deprimida de Nairobi. Dejemos en punta ese pedacito de cómo se conocieron ustedes para que vengamos después de comerciales a contárselo a nuestros televidentes. No se vayan que ya volvemos, no nos demoramos.
vuelo directo Sao Paulo-Johannesburgo. Uno se encuentra con historias y hay momentos en la vida en que una historia le toca a uno el corazón, y leyendo esos textos de las 1001 noches de Burton me abrieron como la puerta a ese mito que era, hombre, si este personaje hace 200 años sin los recursos de hoy en día decidió irse a viajar y cruzar el Medio Oriente y África para encontrar un sueño que era eso, las 1001 noches, las fuentes del Nilo, pues mi sueño era mejorar la lengua y poder conocer ese proceso de reconciliación y ese proceso que era toda la historia de Nelson Mandela en Sudáfrica. Haber conocido de primera mano que el idioma era una llave para ingresar a escenarios a los que jamás hubiese podido imaginar haber ingresado sin él, me generó como ese deseo, sí, ese deseo por aprender. Ella es Diana Hoyos, colombiana. Para más señales de Medellín. Hace 5 años vive en Johannesburgo. Con sus manos y las de mujeres africanas ha tejido lo que es hoy su vida aquí. Ese es el Craft Center, donde trabajo yo. Hello, Kunjani. A Diana el amor la trajo a Sudáfrica y fue este su fuente de inspiración para crear la colección en la que trabaja. Claro, el inglés es muy importante. Mi mamá siempre me lo dijo. Al principio, cuando ella me metió en clases de inglés, yo tenía 14 años, 15 años, a mí no me gustó, me dio mucha rabia, porque eran los sábados de 8 a 12, uno los sábados quiere descansar, uno no quiere estar, pues yo no quería estar estudiando, haciendo tareas, los viernes estudiando para el examen del sábado por la mañana a las 8, y yo no, qué pereza. Pero después yo lo agradecí muchísimo, porque si no, yo no hubiera podido conseguir los trabajos que conseguí, porque el inglés era importantísimo. Esta es la calle Lenana, una vía con nombre de cumbre montañosa que sirve de entrada. La idea es llegar hasta el Centro de Recursos Comunitarios que funciona en esta zona y que pertenece a la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico de África, entidad en la que trabaja como voluntaria Valeria Llano Arias. Sin el inglés no tendría sentido estar aquí desarrollando un trabajo con comunidades como esta, porque primero la comunicación es fundamental y te tienes que mover en un ámbito que el manejo del inglés es lo cotidiano. Entonces, si no sabes el inglés, si no sabes el idioma del lugar donde estás viviendo, es mucho más difícil adaptarte a la vida cotidiana, interlocutar con la gente. Entonces, el inglés ha sido básico. El proceso de la lengua, que es duro, que te exige escuchar, observar, callarte, es un proceso necesario. No solo para aprender a juntar esas palabras y comunicarnos, sino para entender lo que hay allá en el fondo, en el alma de cada persona donde llegamos. Y es a través de la lengua que empezamos a entender un poco los esquemas mentales, la concepción de vida, a ver el por qué hacen las cosas como ellos las hacen y no juzgarlas desde nuestra manera de ver el mundo. Este es uno de los lugares por los cuales yo me di a la tarea de aprender inglés. Todos estos documentales están en Vimeo disponibles para quienes los quieran ver, acceder a ellos. ¿Cómo pueden acceder? ¿Están cada uno separadito? Sí, aparte de los documentales en África, en la primera temporada del programa se grabaron 11 documentales, 4 en Sudáfrica, 4 en Estados Unidos y 3 en Inglaterra. Sí. Todos los documentales están en la página del canal en Vimeo. Ahí pueden acceder, ahí está el link y se pueden ver todos los documentales de I'm From Medellín. Ahí lo estamos viendo en pantalla mientras vemos esas imágenes. Ajá. Que parecen de una, ¿cómo se dice? De una realización impecable, esa luz, esa calidez, mejor dicho, no. Tenemos que volverlos a ver y ahí estaba en pantalla cómo acceder a ellos. Volvamos entonces a esa conexión con Santiago, porque te convertiste como en el apoyo más importante para Federico como realizador. Pero contanos eso de 11 lenguas, eso de aprender inglés antes de que te fuiste para allá. Contanos un poquito resumido cómo fue esa llegada tuya allá y después esa conexión con Federico muchos años después.
Mira, te estaba contando, no era de los mejores estudiantes de inglés en el colegio y jamás le había visto una utilidad. Y una vez comienzo la universidad comprendo que definitivamente poder leer documentos de otras culturas era muy importante para enriquecer el conocimiento, especialmente en las áreas de ciencias sociales humanas como es la antropología. Y me voy a la tarea de estudiar un poco, de encerrarme a ver películas, documentales, a leer revistas, sin traducir, simplemente tratar de hacer alguna conexión y de encontrar como un aliciente en ese día a día que es entender cada vez más 2, 3 ideas de una historia que es muy desconocida para nosotros. Por ese entonces, trabajando en Sudáfrica, Federico me hace unas llamadas, que estaba muy interesado en realizar los documentales. Yo la verdad no quería estar en televisión, no quería ser parte del proyecto porque siempre he sido pues como muy lejano como a la televisión, y finalmente accedí convenciendo a Federico que yo no quería que contara mi historia, sino que contara la historia de Sudáfrica vista a través de mis ojos. Y eso fue lo que hicimos, sentarnos Federico, el camarógrafo David y yo a recorrer las ciudades y los espacios más importantes de la historia de Sudáfrica que impactaron mi vida, y creo que fue un documental muy bien realizado porque logramos condensar en esa hora un poquito de la historia de Sudáfrica, que ha sido como mi interés. ¿Podrías decir ahora que conoces más de la historia de Sudáfrica que de la historia de Colombia? Mira, después de un año de haber regresado, hubo momentos en este periodo de tiempo en los que dije, estoy más conectado con Sudáfrica que con Colombia. Se me perdieron casi que 14 años de historia de Medellín, en los que, por ejemplo, el Metrocable era una cosa muy novedosa para mí. Las calles, por ejemplo, altavoces. ¿La transformación de estos últimos 8 años te sorprendió? Muchísimo. Cambió muchísimo Medellín, y las historias que me contaban los amigos no tenían nada que ver con ese Medellín que habías dejado. Y con mi historia. Siempre que trataba de encontrar algo, tenía que regresar a Sudáfrica y a la historia que había vivido en Sudáfrica y lo que he aprendido y en lo que había vivido los últimos años. Eso me confrontó mucho y de alguna manera ha hecho que me interese más por la ciudad y que trate de comprenderla, que la recorra caminando, en bicicleta, que le pregunte a la gente, que estudie un poquito más y tratar como de recuperar ese tiempo, no perdido, pero en el que me desconecté María, por completo de la ciudad. Yo quisiera decir algo frente a la historia de Santiago, y es que haciendo el documental allá y después de hablar mucho, me di cuenta que él sabe más de la historia, de la realidad sudafricana que muchos sudafricanos. Y también a veces es por ese desinterés que a veces los ciudadanos muestran de su propio país, de su ciudad, pero el interés de Santiago era ese, conocer cómo era Sudáfrica, conocer cuál era la historia que había detrás de toda esa historia sudafricana y africana como tal, que yo le decía a él, vos conoces más de la historia de Sudáfrica que muchos ciudadanos sudafricanos. ¿Y aprendiste alguna de esas 11 lenguas? Mira, no es nada fácil, aunque tuve contacto con muchos amigos africanos y aprendí un poquito de Zulu, un poquito de cosas, pero las cosas esenciales como saludar y decir Sawubona, Unjani, Jikona y cosas de ese tipo, pues, pero esencialmente el inglés, que era la lengua que nos permitía comunicarnos a todos, porque en Sudáfrica el inglés es la segunda lengua de la mayoría. Fue una experiencia inolvidable poder comunicarme con ellos y expresar un sentimiento, porque finalmente cuando uno habla otra lengua no es el asunto de hablar simplemente, sino de tratar de transmitir sentimientos y sensaciones, y que esa sensación y ese sentimiento sea lo más cercano a lo que uno tiene en el corazón. Perdón, y ya para que hablemos un poquito con Pablo. Para que nos vamos a Alemania, sí, Europa Alemania. Central, nuevamente. Y el hecho de saber inglés le permitió a Santiago quizás hacer realidad uno de los sueños, y era conocer a Mandela, porque conoció a Mandela. ¿Ahorita nos adelanta o ahorita nos cuenta después de que Pablo nos cuente un poquito más de esa experiencia con DEAD en Alemania?
Contanos de la experiencia profesional, de cómo fue estar estudiando, utilizando esa beca maravillosa, como nos contabas antes de comerciales, antes de mensajes institucionales. Volvamos a esa experiencia. Perfecto, yo diría que uno de los puntos, y le hablaba con Santiago ahora antes de entrar al programa, que más choque causa es el idioma. Entonces, a pesar de que yo iba con el inglés, que de alguna forma le da a uno una tranquilidad, que iba con unas bases de alemán y que allá me las reforzaron, cuando ya iba a empezar la universidad, era como un temor que se manifestó, fue en quererme regresar. Yo decía, yo quiero regresarme. Yo me sentía, yo decía, pero a mí, ¿quién me trajo acá? Yo fui, yo vine por mí, ¿quién me mandó? Y yo decía, si yo vine por mi propia voluntad, yo me quiero regresar. Fue como esa primera reacción. Después yo leía y lo interpretaba como el temor al fracaso. El temor al fracaso, y en este caso, el idioma. Yo recuerdo que empezaban las clases y al principio yo entendía la mitad de lo que me hablaban. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer si yo no entiendo sino la mitad? Pero poco a poco va uno ganando confianza hasta que ya uno realmente se suelta. Entonces yo pienso que esa parte... ¿Cuánto tiempo se demora ese soltarse? ¿Cuántos meses? Yo diría que fue... uno se vuelve, en la parte académica, se familiariza mucho con el vocabulario de lo que está estudiando. La terminología. Entonces, en cuestión de un mes, más o menos, digo yo, ya está uno más familiarizado con esa terminología y le da esa seguridad. Pero yo diría que la necesidad misma de tener que comunicarse, de tener que hablar y si uno toma la decisión de estar allá, como vos decís, ¿quién me mandó? Sí. Yo ya me tengo que comunicar. ¿Y cómo tengo que hacerlo? Yo digo que soltándose, o se suelta o se suelta. Y es como muchas veces el que uno quiere que las cosas le salgan muy bien, pero uno se da cuenta de que para comunicarse no tiene que hablar el alemán perfecto, sino que tiene que saberse comunicar. Y para eso nosotros los paisas somos buenos en el sentido de que nos expresamos con las manos, con la cara y de alguna forma... Nos hacemos entender como sea. Antioqueño no se vara es la expresión, ¿cierto? Entonces de alguna manera nos hacemos entender y también requiere mucha disciplina. Yo recuerdo que en las residencias estudiantiles, donde uno está, experiencia que no tiene acá en Colombia, llegaban los compañeros, hay una fiesta, vámonos para tal parte, y yo les abría la puerta de la habitación y les decía, yo no puedo porque tengo que estudiar. Tengo que estudiar. Yo les decía, lo que ustedes se demoran estudiando 1 hora, yo me demoro el doble o incluso muchas veces más, porque yo primero tengo que entender lo que dice, luego estudiarlo y ahí sí ya estoy preparado. Pero poco a poco pues eso va disminuyendo hasta que uno ya se siente realmente tranquilo y cuando uno saca notas buenas, uno dice, soy capaz y da mucha alegría. Entonces, digamos que esa es como la parte más fuerte. Ya de resto, uno después dice, esto es agradable, es un país que ofrece muchas alternativas. La gente, el alemán, muchas veces lo puede uno prejuzgar como un poco frío, pero el alemán, lo que todo el mundo dice es, un buen amigo alemán es para toda la vida. Entonces hacer amistades en alemán es difícil, pero el realmente amigo es cercano. Entonces es diferente como nosotros acá, que aquí acabando de conocer a una persona se dice te presento un amigo y luego que se lo acabaron de presentar hace media hora. Para que eso realmente suceda en Alemania toma tiempo. Entonces uno se va acostumbrando realmente a esto y realmente la experiencia en Alemania, si bien fue interesante, ha sido para mí mucho más incluso interesante todo lo que ha venido después, y es que esa formación que Alemania proporciona con el esquema de la cooperación para el desarrollo, que es dentro de la beca que yo participé, lo que buscan ellos es que la persona vaya a Alemania, se prepare, se forme y en principio regrese a su país de origen. Que es contrario a lo que hacen otros países. No sé si me equivoco, por ejemplo, Canadá es al contrario, quieren que vayan para repoblar un poco el país, pero que se queden allá, que tengan sus hijos allá. ¿Alemania es al contrario? Sí, Alemania en su política de cooperación es totalmente contrario. Lo que quieren es que la persona se forme y regrese a su país o regrese a la región, porque puede ser que un colombiano regrese a Perú, a Ecuador, pero por lo menos está regresando a una región en desarrollo. Y de alguna forma también está haciendo un punto de enlace con Alemania para cooperación, para la parte económica, para la parte cultural. Y Alemania también tiene muy claro que las exportaciones para ellos son un factor muy importante dentro de su Producto Interno Bruto. Las exportaciones en Alemania pesan
cantidades versus lo que, por ejemplo, pesa en un país como Estados Unidos, que el consumo interno es tan fuerte. Entonces, ellos necesitan y quieren tener esos aliados en estos países. Y lo que pasa conmigo, por ejemplo, pasa en otros niveles con muchas personas. Entonces uno dice, si yo tengo la opción de adquirir una tecnología, pues me voy por Alemania. Si hay una opción cultural, me voy por Alemania. Entonces uno realmente es un embajador de ese país. Vamos a hacer una pausa, Sí. Pablo, para que regresemos y nos cuentes más de esa historia y de ese alumniportal. Vamos a salir a estos mensajes viendo imágenes de los documentales que también realizó Telemedellín y la serie I'm from Medellín City en Londres. Esto es el trabajo de Omar Mauricio Velázquez. Ya volvemos. De aquí para allá, así de simple. Así comienza la travesía de 3 paisas a los que la aventura de acceder a otra cultura los empujó a Londres, Inglaterra. De nuestra ciudad salieron a vivir y encontrar otro rumbo en sus profesiones, pero el camino les ha ido mostrando cómo el bilingüismo es una herramienta que casi permite volver a nacer en el asombro. Ir a Londres y buscar a un músico colombiano enamorado de su oficio de ser rockero era una oferta imposible de rechazar. Ir a Londres era confrontarlo con sus ídolos, con los Beatles, aquellos que como Pink Floyd habitaron este conocido edificio de la calle Abbey Road, o con David Bowie, un ícono fundamental de la cultura pop inglesa y que vivió en Brixton, el mismo barrio en el que ahora vive este colombiano, Carlos Andrés Mejía Gómez, mejor conocido como Mego, el de una banda en Medellín a la que llamaron El Pez. Ella es Melissa Ortiz, una comunicadora social periodista con otras formaciones profesionales que tal vez no vengan al caso y especializada en mercadeo. Melissa se radicó en Londres por esas cosas de la vida. Sí, me enloquecí y dejé todo. Y ya iban pasando los años, ya estaba metida en un cuento en que empiezas a trabajar, compras un apartamento, tienes tu carro. ¿Qué sigue? Sigue casarte y tener hijos. Entonces como que llegué a ese punto de decir, no quiero dar ese paso todavía, tengo una deuda pendiente y la tengo que hacer ahora, antes de los 30, y así fue. Él es Pablo Mateo Mejía Echeverría, arquitecto, soñador, diseñador y definitivamente otro buen modelo del molde de una familia llena de artistas, escritores, bailarinas, arquitectas y arquitectos que un buen día también se dejó tentar por una sencilla aventura. Simplemente venía pues, como a mejorar el inglés y la intención primordial era volver. Pablo Mateo es otra de esas personas que un buen día dejó todo, absolutamente todo atrás en Medellín para comenzar de cero en un ambiente que tal vez no sea hostil, pero sí uno de los más competitivos. La historia de Mego con el idioma está atravesada por lo que él mismo considera fortuna, pues en su familia contó con el beneficio de tener quien orientara su aprendizaje. Yo tuve la suerte de tener tuvimos la suerte en casa de tener una profesora desde que yo tenía como 5 o 6 años. Entonces el inglés prácticamente siempre me fue bien, en el colegio me eximían y todo ese rollo. Sin embargo, aquella fortuna sería...
Boston me escogió a mí, digamos. Yo primero llegué a Miami. Ese fue el punto donde yo desembarqué aquí en Estados Unidos. Y estudié en Miami por casi 2 años. Estuve en la Universidad de Miami, una maestría en Ingeniería de Música. Y después, cuando yo terminé en Miami, yo quería volver para Colombia. Pero mi asesor en Miami me dijo, ¿sabe qué, hermano? Usted debería irse para seguir estudiando, bien sea en MIT, en Stanford o en Berkeley, para seguir estudiando Ingeniería de Música y modelos matemáticos del sonido. Mi inglés, yo tenía una mezcla de varios inglés. Yo tenía el inglés desde chiquito, que me dieron en el colegio, que era un inglés, pues, Apple, Pencil, Table, no sé. Y que probablemente la mayor parte de mi pronunciación tan paisa todavía viene de ese inglés cuando lo aprendí chiquito. No es conversacional, era más bien como para uno medio entender algo que está leyendo o defenderse en un aeropuerto, pues no sé. Pero no era un inglés como que yo diría para estudiar. También tengo el inglés de la ingeniería de los computadores, porque pues, soy ingeniero y siempre me gustó mucho la parte de computadores, entonces uno tenía que meterse en esa parte del inglés. Y el otro inglés es el que aprendí ya para ir a Estados Unidos, que aunque antes de yo saber que iba para Estados Unidos, pues quería aprender algo de inglés y me metí al Meyer, que ese sí era más conversacional. Y es el que le sirve a uno de día a día para defenderse, para abrir una cuenta en el banco, para, no sé, ir a mercar, para hablar con el plomero, pues, que se dañó algo en la casa, o para decirle al médico, pues, que le está doliendo uno algo. Entonces es un inglés para el día a día. Hablar inglés es supremamente importante, si no hablar inglés en este momento, yo creo que mi carrera no hubiese llegado hasta donde está en este momento. Cuando veía las películas siempre fueron en español y con la música me tocó la época de los 80, que todo era en inglés, la música que escuchábamos los jóvenes en aquel tiempo todo era en inglés, pero yo repetía como una lora, repetía y repetía sin entender ni pío de lo que ellos decían ahí. Yo estudié en la Bolivariana, estudié Administración de Empresas, ahí se exige hablar otro idioma cuando uno se va a graduar. Pues sí, francés. No sé por qué en inglés. Lo más importante cuando uno está aprendiendo cualquier lenguaje es acostumbrar el oído al idioma. Y una de las formas más fáciles de hacer eso es precisamente por el sentido de la audición, la televisión o la música. Entonces yo, por ejemplo, me ponía a ver televisión. Bueno, ahí está ese abrebocas para los que no han visto estos documentales. Esta es otra serie también de I'm from Medellín City. Esta la hizo Fabián Berrío en Estados Unidos. 4 historias más, además de las de Federico y además de las de Omar Mauricio. Seguíamos conversando con Pablo de esa experiencia en Alemania, pero no nos has contado muy bien en qué consiste ese Alumni Portal de Alemania. ¿Qué es eso? El Alumni Portal de Alemania es una iniciativa del Ministerio de Cooperación y Desarrollo alemán que a partir de las redes sociales tomó esa misma idea para unir a todas las personas que hemos estudiado o trabajado en Alemania o estudiado en cualquier lugar del mundo con apoyo del gobierno alemán. Entonces, lo que pretende es seguirle dando como ese mantenimiento a las personas que han tenido ese vínculo con Alemania, que cualquier persona que haya pasado por Alemania no se pierda del panorama. Entonces, en esa red social, hoy en día estamos alrededor de 37.000 personas de todo el mundo, tanto de países en desarrollo como de países desarrollados en Europa y en Estados Unidos también hay muchos miembros. Y estas personas pueden entrar en la comunidad a participar con blogs, con grupos, etcétera, como si estuviéramos en Facebook o en cualquier red social, pero a la vez lo que tiene muy importante es que ofrece una serie de servicios para las personas que están inscritas, como son toda la oferta académica de seminarios, becas, eventos que hay no solo en Alemania, sino en todos los países nuestros incluso, y tiene una bolsa de empleo y una bolsa de expertos. Esta bolsa de empleo y bolsa de expertos es uno de los puntos que está fortaleciendo más en este momento. Y específicamente en Colombia vamos a tener un evento, por ejemplo, en noviembre, donde vamos a reunir empresas para que las empresas empiecen a subir muchas ofertas laborales a este portal. Entonces lo que busca Alemania es
Yo me llevo una persona para Alemania, la capacito, la formo, pero llega a su país de origen y la preocupación muchas veces es que llega y no encuentra qué hacer, o llega y lo que aprendió allá no lo puede aplicar acá. Entonces, es ayudar a que ese llegar, ese aterrizaje en su país de origen o en la región sea más suave. Y como coordinador para Latinoamérica de este portal, ¿qué te toca hacer? Porque el flujo de información y el volumen debe ser grandísimo. ¿Cómo se hace eso? Básicamente la labor es más de coordinación con otros multiplicadores que hay en otros países. Específicamente hay multiplicadores en México, en Chile, en Argentina, en Brasil hay 2, en Bolivia. Entonces es una labor de coordinación con esas otras personas. En los países donde no hay multiplicadores, entonces hacer presencia cuando hay eventos. Por ejemplo, vamos a tener ahora un evento en Ecuador, un evento en Venezuela, estar allí presente en este evento de difusión del Alumni Portal, con las personas, porque son eventos muchas veces también temáticos, entonces estar en estos eventos con ellos. ¿Y hay experiencias exitosas de cooperación internacional, de empleo, por ejemplo, experiencias exitosas, pero que se hayan dado a través del portal específicamente? Específicamente del portal en Colombia apenas está iniciando. Sí las ha habido más en México, por ejemplo, ya ha estado un poco más adelante en esto. Empresas alemanas allí ya han contratado personal a través del Alumni Portal. Eso es lo que queremos hacer en Colombia, fortalecerlo, y lo vamos a hacer muy fuerte con la Cámara de Comercio colombo-alemana. O sea, queremos es estrechar todos los vínculos que tengan que ver con Alemania. Entonces, queremos que suceda. Sí ha sucedido, también hay otra parte muy importante en Colombia, y es que a partir de octubre, es decir, este mes, tenemos un representante para el Centro Internacional de Migraciones, que es una institución alemana que apoya a las personas, incluso muchas veces con equipamiento para laboratorios, equipamiento para investigación, y en algunos casos hasta con subsidios para su salario, si no encuentran empleo en un tiempo, o si el salario que encuentran acá no es equiparable con el estándar que podrían tener en Alemania por un determinado tiempo, dentro de ciertos lineamientos de cooperación que tiene Alemania con Colombia. Entonces, lo importante, yo diría que es más una invitación para todas las personas jóvenes que quieran salir de Colombia a estudiar, es que existen posibilidades, no se requiere tener un capital grande. En el caso mío, la beca recibida incluyó absolutamente a todo. Lo que se requiere es tener ganas, tener la constancia, aplicar una vez. Yo apliqué la primera vez una beca, no me la gané, me dio muy duro. Volví a aplicar la segunda y a tener esa constancia. Y países como Alemania lo llevan a uno de la mano en la vida. Y como tú decías, le aseguran el retorno, que es muy importante, y eso también da seguridad a la hora de arriesgarse. Federico, no hemos hablado de Dubái. Uno de los documentales ya fue emitido por Telemedellín, sí, fue en realización con Adrián Franco. Adrián Franco, estuvimos con Henry Incapié, el camarógrafo, estuvimos grabando un mes en Emiratos Árabes Unidos, trajimos 4 historias también. Hay muchos colombianos en Emiratos Árabes, muchos colombianos, muchos artistas. Encontramos la historia del Firulete, el Ballet Nacional del Firulete. Son 20 personas de Medellín, de Manrique, que ahora tienen una escuela de tango, una escuela de salsa en Dubái. Entonces, es gente que está haciendo país también afuera y que también le ha tocado aprender el idioma y que se están abriendo caminos. Entonces, también fue muy satisfactorio poder viajar y poder encontrar esas historias y traerlas y ver que hay gente que se arriesga y se arriesga a conocer y a vivir en otros países y tratar de hacer cosas muy buenas. Hemos conocido mucho de Emiratos Árabes por los canales internacionales, por Discovery Channel y todos los documentales de National Geographic, pero este es propio. Sí, este es propio, factura de Telemedellín. Exacto, ¿cuál fue esa, digamos, esa riqueza y ese valor extra que encontraron al hacerlo ustedes mismos? No verlo por televisión, sino ir a realizarlo. ¿Qué se encuentra uno de distinto de lo que ve normalmente por televisión? No, mucho, es eso, es estar allá y saber que la realidad que uno ve por televisión, pues,
es esa la que está viviendo uno y somos dos culturas muy diferentes. 5, 6, 7. Una cultura súper rica ¿Allá también el inglés como lengua universal? Sí, el inglés el inglés es la lengua que más se habla allá, obviamente está el árabe, pero el inglés es la lengua con la que se defiende todo el mundo. Bueno, ¿y cuándo es el estreno del próximo? ¿Cuántos nos falta? En noviembre estrenamos los otros 3. ¿Y sorpresa el tema o nos puede adelantar algo? Tenemos la historia de unos profesores, todavía no le tenemos título, pero es de profesores, hay unos entrenadores de fútbol, otros profesores de inglés, otros profesores universitarios, y otros 2 temas que son sorpresa, los veremos en noviembre en Telemedellín. Estaremos muy pendientes. Yo sé que 3 minutos, Santiago, son muy poquito para que nos cuentes esa historia de conocer a Mandela, pero ¿cómo podría resumir ese interés y esa facilidad, esa herramienta del inglés para lograr a cabo o llevar a cabo este sueño? Para lograr este sueño de conocerlo. Mira, antes de irme había soñado siempre pues conocerlo, así fuera de lejos, un hombre emblemático como Mandela, que hizo la paz de Sudáfrica y que nos enseñó muchas cosas. Precisamente fue el inglés el que me permitió eso, porque con una compañera nos presentamos en un concurso nacional en Sudáfrica de producción de programas para la radio en educación ambiental, y con el proyecto piloto que se llamó The Tree of Life nos ganamos la producción de 20 programas de radio para niños de comunidades muy lejanas, y un amigo cercano a la presidencia le llevó el programa piloto al presidente, el presidente lo escuchó y le dijo: yo quiero que ellos me acompañen en la celebración de mi cumpleaños número 80, que va a ser una serie de talleres para niños de África en el Parque Nacional Kruger, con énfasis en educación ambiental y cultural, y nos llamó y nos dijo que si queríamos ser voluntarios y dirigir ese proyecto, y bueno, era como una cosa de la que uno no lograba caer cuando colgaba con el presidente, en el momento en que nos sentamos con él a la mesa y uno no lo puede mirar a los ojos y uno no puede transmitir una idea simplemente porque está frente a una persona que está más allá del bien y del mal, porque no es simplemente una imagen, sino una persona que entregó su vida 27 años voluntario por una causa que era ser libre en Sudáfrica como persona negra, y eso el inglés nos permitió ¿Hablaron en inglés? como cumplir ese sueño, sí. Desafortunadamente todavía no ha aprendido cosa que es su lengua materna, que incluso para él el inglés es su segunda lengua, y él a veces hace esfuerzos muy grandes para poder transmitir esas grandes ideas que seguramente las piensa en su lengua materna, la de allá de Uncuno, ese pequeño pueblito donde aprendió que era mejor pelear desde las ideas que desde la violencia. Se nos acabó el tiempo. Nos podríamos haber quedado, Federico, Santiago, Pablo, muchísimo más tiempo hablando de esta experiencia de colombianos desde diferentes profesiones en el exterior, pero así es la vida. Este es el último de los especiales. Seguramente podrán ustedes ver todos estos documentales en nuestro canal, como ya lo decíamos, a través de Vimeo, también pueden acceder a ellos, y en noviembre estamos esperando el estreno de los de Dubái. A ustedes gracias por vernos. Estos fueron los especiales de Medellín City, sospaisa.com. A nuestros invitados gracias. Muchas Qué gracias. rico haber conocido su experiencia, qué rico haber conversado con ustedes. Se nos acabaron los programas. Chao.
correr, pasé una Vuelta a Colombia por mi municipio, yo nací en Yarumal. Nosotros tenemos aquí personajes como Reneguita, como Leonel Álvarez. Yo creo que tenemos muchos héroes en nuestra ciudad que nos permite a nosotros sentirnos orgullosos de la raza antioqueña y de lo que somos los medellinenses. Yo creo que es fundamental el apoyo de la familia porque es el entorno que uno tiene, la tranquilidad.